Saludos, jóvenes. Tengan todos pues, un buen día. El día de hoy continuamos con nuestra clase de filosofía. Filosofía contemporánea, primera parte. Jóvenes, entonces vamos a ver a los filósofos pues, que continúan, ¿no? En esta diapositiva nos toca ver pues, a el filósofo Nietzsche y el filósofo Martin Heidegger. Jóvenes, ubiquemos en el tiempo a los filósofos, ¿no? Jóvenes, Nietzsche pues vive en el siglo XIX, ¿no? Es un filósofo contemporáneo de Marx, podríamos decir, ¿no? Es un filósofo, jóvenes, que pues no va a tener una visión de carácter social, sino es un filósofo más individualista, ¿no? Otro aspecto importante de la filosofía nietzscheana es el carácter pues antirreligioso, antimetafísico, ¿no? Y lo que sí va a defender Nietzsche es el carácter de la vida como lo más importante, jóvenes, ¿no? Ese es un concepto fundamental, ¿no? Si hablamos de qué es lo más importante para Nietzsche, yo creo que podríamos fácilmente decir que para Nietzsche lo más importante es la vida, es el valor fundamental, a partir del cual se debe constituir todo lo demás, ¿no? Y es el valor, jóvenes, que nos permite pues comprender todo lo demás, porque su visión de la vida es una visión, jóvenes, como una pues voluntad, ¿no? Una voluntad de poder, como dice ahí, que se va desarrollando a lo largo pues de la realidad. Y esta voluntad de poder pues no es racional. Esa es otra característica importante en Nietzsche, ¿no? El concepto que Nietzsche tiene acerca de la vida no es un concepto de vida racional, sino una vida de carácter más instintiva. He ahí su irracionalismo, jóvenes. Esta idea de la vida como voluntad de poder, ¿no? Que es un concepto, jóvenes, que él va a tomar de Schopenhauer, pero con este concepto de la voluntad, él le va a dar una nueva significación, ¿no? La voluntad de poder, jóvenes, es pues la voluntad de perseverar en lo que somos, según Nietzsche, ¿no? Es la voluntad pues de, no de dominio del otro, como se lo ha querido entender, sino la voluntad que tiene todo ser de perseverar en lo que él realmente es. Y entonces Nietzsche va a tener ese concepto fundamental, jóvenes. Ahora, ¿qué sucede, jóvenes, para Nietzsche? Lo que sucede es que la sociedad, dice Nietzsche, ¿no? La cultura occidental tiene ciertos valores, jóvenes, que no permiten pues el desarrollo de lo que uno es, sino que terminan pues impidiendo, limitando el desarrollo normal del ser humano. Pues él va a decir la moral, la religión, la filosofía racionalista, las corrientes igualitaristas como el socialismo, ¿no? El cristianismo, son corrientes negativas para la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque se basan en una especie de moral de siervo, dice él, ¿no? En valores que van contra la vida, en valores reactivos, que él va a utilizar el concepto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, ¿cuál es el cambio que va a hacer Nietzsche, jóvenes? Nietzsche va a empezar, jóvenes, con una crítica a la cultura y a los valores de la sociedad occidental, y luego lo que él va a promover también como solución a esta crisis es la construcción, ¿no? O el cambio, o lo que podríamos llamar la transmutación de todos los valores, ¿no? Dejar, jóvenes, los valores pues metafísicos y buscar valores vitales. Dejar por un lado la valoración del alma, lo racional, y buscar la valoración del cuerpo y lo instintivo. Dejar pues la moral de siervo, ¿no? Basada en esta idea de que la vida pues es carencia, limitación, ¿no? Y buscar la moral del amo, va a decir Nietzsche, ¿no? De la vida como plenitud, como la vida como autorrealización. Entonces tenemos también un concepto que ha sido fundamental para comprender el pensamiento de Nietzsche, la muerte de Dios, que es un concepto que se le atribuye. Y por último, jóvenes, el concepto del superhombre, ¿no? El concepto del superhombre, ¿no? La muerte de Dios, jóvenes, consiste fundamentalmente en Nietzsche en que esta idea de que el mundo, nuestro mundo, se sustenta en un mundo metafísico, en un ser divino, como es Dios, ¿no? Como que esta idea debe ser superada, dice Nietzsche, ¿no?
Y en ese sentido, jóvenes, tras la muerte de Dios, tras el fin del mundo metafísico, de los valores eternos, dice Nietzsche, el hombre pues debe darse cuenta de que está solo en el mundo, de que la vida quizás no tiene sentido, pero de que a él le compete la fundamental tarea de darle un sentido a la vida, jóvenes. Entonces, el hombre que decide pues cambiar sus valores y darle un nuevo sentido a la vida, basándose en valores vitales, basando pues en la transmutación de sus valores, es el hombre que se va a convertir en el superhombre, que es la propuesta pues nietzscheana fundamental, ¿no? El superhombre joven es pues una propuesta de carácter individualista, como ya te decía desde un inicio, ¿no? Sigamos, jóvenes, ¿no? Tenemos ahora el existencialismo de Martin Heidegger, ¿no? Martin Heidegger, joven, va a tener en común con Nietzsche, que también es un filósofo alemán. A Nietzsche se lo va a relacionar con el nazismo, jóvenes, por algunos de sus conceptos, el concepto superhombre, el concepto voluntad de poder, van a ser, pues, tergiversados en el nazismo y van a ser utilizados, pues, como un pensamiento de nietzscheano. Luego, Martin Heidegger va a tener en común con Nietzsche esto, ¿no? Que a Martin Heidegger se le va a relacionar también con el nazismo, porque él pues va a ser rector durante el periodo de Hitler, ¿no? De los nazis, ¿no? Del dominio de Alemania. Y joven, al parecer va a colaborar pues con los nazis, ¿no? Entonces, esto va a ser pues una mancha negra en la vida de Heidegger, fundamentalmente, pero Heidegger se le recuerda a jóvenes principalmente por sus ideas de carácter metafísico y sus ideas de carácter filosófico, ¿no? Entonces, Heidegger va a considerar que si bien es cierto, con Nietzsche se produce esa idea del fin de la metafísica, la idea de que la metafísica ya ha perdido su valor y que debería pues ser rechazada, con Heidegger más bien viene un renacer de la metafísica, pero a través del estudio del llamado concepto del ser, ¿no? Que es el concepto que creó Parménides, joven, y que, pues, dice Heidegger, ha habido un olvido de este concepto, ¿no? A lo largo de toda la historia de la filosofía no se ha estudiado el ser. Y joven, el estudio del ser es el estudio fundamental, dice Heidegger, porque es el estudio, pues, acerca de la ontología, ¿no? Es el estudio acerca de la realidad y es el estudio que es el estudio filosófico por excelencia. ¿Por qué hay algo y no la nada? ¿Por qué hay ser y no la nada? Es la pregunta que todo filósofo debe hacerse. Jóvenes, y Heidegger dice, pues, que el ser humano, o el Dasein, así nos llama a los seres humanos, el ser humano o el Dasein somos los únicos que podemos, pues, construir un, esta pregunta, ¿no? Solo en el ser humano, joven, puede constituirse la pregunta por el ser, ¿no? Esa es la propuesta de Heidegger. Solo los seres humanos nos podemos preguntar por el sentido de la existencia, por el sentido del ser, ¿no? Ese es el tema. Después, jóvenes, Heidegger, en su análisis del hombre, va a hablar también, pues, de ser en el mundo, ¿no? De que el ser humano, pues, es un ser con los otros, ¿no? Un ser con los demás, ¿no? Que no existe, pues, el individuo humano, sino que el hombre siempre vive en relación a un mundo donde las cosas están ahí y donde cabe actuar, joven, donde las cosas son utensilios que sirven para realizar nuestro proyecto. También el hombre es un ser con los otros, con otras personas, con otros seres humanos, que también van haciendo, pues, nuestra vida posible. Y jóvenes también, la característica más importante de la filosofía de Heidegger está que piensa al hombre en relación con la muerte, ¿no? Y entonces el hombre es un ser para la muerte. El hombre es el ser que muere, no porque es el único que pierda la vida, jóvenes, sino porque es el único ser que es consciente de su muerte, que puede reflexionar la muerte, ¿no? Y entonces ahí, jóvenes, Heidegger también pues habla pues del hombre como ser para la muerte y ve en esta posibilidad de la muerte, ¿no? La posibilidad de vivir dos tipos de existencia según reaccionemos frente a la muerte, ¿no? Nuestra existencia será auténtica si aceptamos pues la posibilidad de la muerte e inauténtica si la rechazamos, ¿no? Jóvenes, en ese sentido pues hemos hablado ya de los dos planteamientos de estos filósofos. Vayamos pues ahora sí a lo que plantean pues el filósofo Wittgenstein.
Jóvenes, el pensamiento de Wittgenstein, que con él surge pues la llamada escuela analítica, la filosofía analítica, que es un pensamiento que se ha difundido por todo el mundo, jóvenes, termina teniendo dos etapas, ¿no? Dos etapas importantes que se marcan, ¿no? Se habla de un primer Wittgenstein y de un segundo Wittgenstein. A ver, basándonos en esta distinción, hablemos de la primera etapa de Wittgenstein. Jóvenes, lo que va a decir Wittgenstein es que nuestras palabras son imágenes o son pinturas acerca de las cosas. Cuando yo digo la puerta es blanca, jóvenes, estoy representando un objeto que es la puerta y estoy representándome un color que existen en el mundo. Entonces, cuando yo digo la puerta es blanca, estoy describiendo, estoy figurándome una realidad que se corresponde con mi proposición. Entonces, el lenguaje, dice, sirve para expresar las cosas en sus relaciones, para expresar las relaciones que existen entre las cosas. Entonces, el lenguaje cumple una función descriptiva fundamentalmente. Nos dice cómo es el mundo, joven. Por eso el lenguaje es una pintura del mundo. Y jóvenes, como el lenguaje pues describe el mundo, cuando nuestro lenguaje habla de cosas que no existen en el mundo o habla de hechos que no pueden ser corroborados en la experiencia humana, pues jóvenes, el lenguaje carece de sentido, ¿no? Es por eso que el lenguaje y mundo son compatibles entre sí, hasta el punto de hablar de un isomorfismo lógico, dice, ¿no? Entre una proposición y un hecho hay un isomorfismo, dice él. Hay un mismo criterio, jóvenes, una misma forma que une ambas realidades, ¿no? Jóvenes, en ese sentido, pues, la propuesta de la primera etapa de Wittgenstein va a tener una visión verificacionista, ¿no? En el sentido de que el significado de una proposición viene dado, pues, por que exista un hecho o un conjunto de cosas donde se pueda esto probar, pues, ¿no? Donde se concuerde con la proposición, ¿no? Entonces, es un criterio de concordancia entre las proposiciones, deben concordar con los hechos. Ese es el concepto que va a establecer Wittgenstein. Jóvenes, aunque él no le va a llamar así, quien le va a llamar así es posteriormente el neopositivismo. Y también tenemos que, obviamente, jóvenes, el lenguaje perfecto, el lenguaje que cumple este criterio de describir el mundo tal y como es pues la ciencia, ¿no? La ciencia. Esa es la primera etapa del pensamiento de Wittgenstein. Jóvenes, luego tenemos otra etapa en el pensamiento. ¿Qué sucede? No es que Wittgenstein rechazara sus primeras ideas, sino que las amplía, jóvenes. Él pensaba que el lenguaje solo tenía la función de nombrar cosas, de describir los hechos, o sea, la función descriptiva nada más. Pero en su segunda etapa, Wittgenstein se da cuenta de que el lenguaje tiene muchas más funciones. El lenguaje sirve para dar órdenes, el lenguaje sirve para expresar lo que sentimos, joven, el lenguaje sirve pues para hablar sobre el mismo lenguaje. Y entonces, al darse cuenta de que el lenguaje en realidad tiene múltiples funciones, cambia de metáfora, deja de entender al lenguaje ya como una pintura y comienza a pensar el lenguaje como una caja de herramientas. Joder, en una caja de herramientas encuentras un martillo, un clavo, un alicate, un desarmador, encuentras un montón de objetos que cada uno cumple una función según la necesidad del hablante, ¿no? Según la necesidad de la persona. Entonces, lo que va a decir Wittgenstein en esta segunda etapa es que el lenguaje no es una pintura del mundo, sino es una caja de herramientas. Y que como caja de herramientas nos permite, pues, diversas, ¿no? Diversas tareas, diversas actividades que realizamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Joven, si tú quieres, pues, narrar una historia, tienes el lenguaje como una herramienta. Si tú quieres describir una receta de cocina, también puedes hacerlo. Si tú quieres hacer una plegaria, una oración, o enamorar a alguien, tienes herramientas en el lenguaje de cómo hacerlo. Por eso, jóvenes, el lenguaje en realidad es una herramienta de uso social que los seres humanos, pues, tenemos, y que pues hay tantos tipos de lenguaje como formas de vida existen, dicen, ¿no? Eso es algo que Wittgenstein resalta mucho, jóvenes, la relación entre nuestras formas de vida y nuestros tipos de lenguaje. Ya no buscamos en esta segunda etapa el sentido de una oración en su verificación en los hechos, sino que ahora vemos que el sentido viene dado por el uso. Es el uso quien determina el significado de un conjunto de palabras, jóvenes, y es aquí donde va a surgir la llamada teoría de los juegos del lenguaje, ¿no?
que son los diversos modos de usar el lenguaje que tenemos los hablantes y que lo usamos según nuestras diversas formas de vida, ¿no? Lo usamos según nuestras diversas, pues, formas de vida a las cuales nos estamos, en las cuales nos estamos desarrollando, ¿no? Entonces, jóvenes, esa es la principal diferencia entre el primer y el segundo Wittgenstein. Diríamos, bueno, para el primer Wittgenstein el lenguaje solo representaba el mundo, solo era una pintura. Por eso perdía sentido cuando ya no reflejaba el mundo. En cambio, en la segunda etapa, Wittgenstein se da cuenta de que el lenguaje es algo más amplio, que el lenguaje es en realidad pues, un conjunto de herramientas cuyo uso social, ¿no?, es el que determina el significado de las palabras. Y por eso en esta segunda etapa plantea la llamada teoría de los juegos del lenguaje. Listo, muchachos, ¿no? Con esto hemos llegado pues al final de esta explicación con respecto a Wittgenstein. Vamos a seguir, jóvenes, hablando después de los otros pensadores que nos faltan a continuación, ¿no? Por ejemplo, muchachos, ¿no?, tenemos también 3 autores aquí que vamos a trabajar, pero vamos a ver uno por uno, jóvenes, pero vamos a ver pues ahí a los 3 también. A ver, vayamos a explicar acá, ¿no? Jóvenes, tenemos pues a los filósofos del neopositivismo, ¿no?, la filosofía de la ciencia. Recordemos, joven, que la filosofía pues surge, esta filosofía de la ciencia surge en el siglo XX, surgen ya con las diversas crisis que se habían dado a lo largo de la ciencia, ¿no? También surge la filosofía, la ciencia, la física de Albert Einstein. Y entonces surgen un conjunto de ideas que comienzan a poner en tela de juicio los fundamentos científicos y comienza a reflexionarse sobre la ciencia. En ese sentido, los neopositivistas van a ser los iniciadores de este tipo de movimientos, ¿no? El Círculo de Viena, jóvenes, los empiristas lógicos, ¿no? Ahí tenemos a Maurice Schlick y a Rudolf Carnap, 2 de los más importantes representantes de esta etapa. Jóvenes, ellos traen pues un positivismo renovado. Un positivismo, recordemos, es una filosofía que defendía pues la concepción científica del mundo, eso es algo que está claro. Todo positivista defiende la ciencia, pero un neopositivista defiende la ciencia desde una premisa diferente, jóvenes, desde el análisis lógico introducido por Wittgenstein. Entonces, ¿qué son los neopositivistas? Son defensores de la ciencia, son estudiosos de la ciencia, pero que añaden a sus reflexiones el análisis lógico establecido por Wittgenstein. Y a partir de ahí, jóvenes, establecen pues algunos criterios que son fundamentales. Por ejemplo, el llamado fisicalismo, ¿no? El fisicalismo que sostiene que los científicos deben usar únicamente un lenguaje de carácter naturalista, un lenguaje de carácter físico, es decir, referirse a cosas que pueden ser captadas mediante la observación o mediante la percepción. Cosas que estén más allá de lo físico deben ser rechazadas. Y ahí viene el tema de la crítica a la metafísica, que va a ser también una idea importante, jóvenes, en los neopositivistas, ¿no? En los neopositivistas. También tenemos, jóvenes, la propuesta ya de cómo validar o cómo saber si un enunciado de la ciencia pertenece pues al ámbito científico, ¿no? Cómo saber si una hipótesis planteada por un científico corresponde al ámbito científico. Y entonces los neopositivistas, jóvenes, van a acuñar el concepto de verificabilidad, verificación, ¿no? Este concepto nos va a decir, jóvenes, de que todo enunciado que pretenda ser científico debe poder, ¿no?, debe poder apelar a un acontecimiento, un hecho que pueda ser pues observable, experimentable, y a partir del cual poder determinar su verdad o falsedad, ¿no? O sea, es científica toda idea que puede ser sometido a un experimento, ¿no?, a una prueba empírica. Si una idea científica no puede ser sometida a una prueba empírica, joven, carece de sentido y no sería pues ciencia, sino estaríamos hablando aquí ya de metafísica, Por último, jóvenes, los neopositivistas también ponen énfasis en la observación, ¿no?, la ciencia. También tenemos, jóvenes, la generalización a partir de la observación, pues, ¿no?, a lo que hemos venido a llamar el método inductivo, ¿no?, que los neopositivistas aceptaron, pues, sin plantear mayores cuestionamientos. Listo, muchachos. Entonces,
Hasta ahí tenemos pues esta primera parte. Recuerda, los neopositivistas. Vayamos por último, jóvenes, a la filosofía de Karl Popper. Vamos poco a poco. Karl Popper se va a constituir en uno de los críticos fundamentales, joven, del pensamiento neopositivista. O sea, Karl Popper, jóvenes, va a ser pues uno de los grandes críticos del movimiento anterior. Y lo que él les va a criticar son varias cosas, ¿no? Ahí tenemos la crítica al método inductivo, por ejemplo. Karl Popper va a decir que la inducción no tiene validez lógica y en ese sentido no puede validar premisas universales. No se puede, en otras palabras, joven, contrastar premisas universales, enunciados universales, a partir de observaciones particulares, ¿no? Esa va a ser la crítica que él va a hacer. La inducción no funciona, la verificación tampoco funciona, porque por más que verifiquemos una teoría, jóvenes, eso no prueba su verdad, sino que hay siempre la posibilidad de que en un experimento posterior esta teoría quede falsada. Es ahí donde Popper, jóvenes, nos va a hablar pues de una concepción que él tiene de la ciencia, que es la llamada concepción falibilista. Una concepción evolucionista de la ciencia que también es importante. Jóvenes, ¿qué nos dice Popper? Las teorías que han sobrevivido hasta ahora en ciencia, las teorías que han sobrevivido hasta ahora en la ciencia, son teorías, no son las teorías que podamos llamar verdades absolutas, dice Popper, sino son las teorías que han sobrevivido a nuestro análisis crítico, ¿no? Jóvenes, Popper hace una comparación en uno de sus ejemplos. Él dice, ¿no? Imaginemos que las teorías científicas son como las especies, e imaginemos que la selección natural es como, pues, la investigación científica. Entonces, ¿qué hace la selección natural? La selección natural separa qué especies son más aptas, sobreviven, y qué especies deben desaparecer. Lo mismo hace la investigación científica, dice Popper. La investigación científica debe decirnos cuáles son las teorías más aptas, que a pesar de los diversos intentos de refutarlas, no han sido refutadas, y entonces, por lo tanto, provisionalmente se acepta como ideas verdaderas, ¿no? Entonces, muchas ideas que no han sido refutadas, dice Popper, a pesar de intentarlo muchas veces, pueden ser definidas como verdaderas, pero solo de manera provisional. Entonces, joven, en ciencia estamos hablando de verdades provisionales. Mira lo que dice Popper, eso es algo que no lo había dicho ningún filósofo. Todos pensábamos que la ciencia siempre nos daba verdades universales. No, dice Popper, verdades provisionales. Algo es verdad hasta que sea refutado en algún experimento. Y por eso, joven, su método de él es la llamada falsación. Falsación, ¿no? Él ponía el ejemplo del cisne blanco. Él decía, todos los cisnes son blancos. Es un enunciado que yo no puedo verificar nunca de manera concluyente viendo cisnes blancos. Porque si yo veo un cisne blanco hoy día, bueno, mi enunciado será verdadero hoy día. Si veo un cisne blanco mañana, igual, ¿no? Pero siempre hay la posibilidad de encontrar otro tipo de cisne, un cisne de color negro. Joven, entonces no es una verdad universal de lo que estamos hablando, sino son verdades provisionales. Y ahora sí, jóvenes, ¿qué tipo de verdad provisional es? La ciencia es una verdad que va evolucionando, que va desarrollándose, jóvenes, por lo que él llama el método del ensayo y error, que también ahí tenemos el nombre método hipotético deductivo. Jóvenes, que es el método a través del cual él busca refutar las hipótesis. Y por último, el tema del progreso científico, o el tema del progreso científico, donde, jóvenes, lo más importante es el tema de que a partir de ciertas conjeturas, a partir de ciertas hipótesis que vamos trasladando en la ciencia, jóvenes, luego tenemos que buscar su refutación, y las conjeturas que sobrevivan a esos diversos intentos de refutación son las que llamamos verdades, pues, científicas, ¿no? Entonces, muchachos, ahí tenemos ya el neopositivismo, ¿no? Tenemos también el pensamiento, el racionalismo crítico, y con este último autor terminamos, ¿no? El relativismo epistemológico. Jóvenes, en ese sentido, Thomas Kuhn va a hacer una crítica a Popper. La primera crítica que le va a hacer es que no toma en cuenta la ciencia para el análisis histórico, y hay que analizar la ciencia. Jóvenes, hablamos de relativismo epistemológico porque para Kuhn cada teoría científica implica una forma distinta de ver el mundo. O sea, las teorías científicas no solo discrepan en las ideas o las leyes que plantean, sino que discrepan distintas teorías acerca de un mismo hecho
joven, acerca de cómo interpretan eso que están estudiando. Entonces, las teorías científicas son diversas interpretaciones de un mismo acontecimiento. Joven, y es ahí donde, al aparecer el concepto de interpretación, Kuhn también se dice, pues, adopta un enfoque hermenéutico de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Kuhn? A ver, te explico, bien sencillo. Él dice que a lo largo de la historia hay comunidades científicas, grupos de hombres que se dedican a hacer ciencia, y que estos grupos de hombres van terminando, jóvenes, van constituyendo un credo científico, ¿no? Una especie de conjunto de ideas y prácticas que se van haciendo comunes en los grupos científicos, en las comunidades científicas, y a partir de los cuales se comienza a percibir el mundo, jóvenes, y a partir de los cuales se comienza también a plantear ciertos problemas científicos y a partir de ahí resolverlos. Entonces, este credo, este conjunto de ideas que un científico va a adoptar como propio, joven, es una adopción de carácter provisional, pero está ahí. Entonces, ¿cómo le va a decir? Le va a permitir al científico, el hecho de adoptar un paradigma, le va a permitir hacer ciencia, ciencia normal. Le va a permitir investigar, desarrollar, avanzar. O sea, el paradigma es aquel conjunto de ideas que adoptado por una comunidad de científicos permite la investigación, permite el desarrollo de la ciencia, permite, joven, salir adelante. Pero ¿qué sucede, jóvenes? A lo largo de esa investigación, los paradigmas también tienen fallas, los paradigmas también tienen errores. Entonces, esos errores en los paradigmas, dice Kuhn, terminan minando la confianza del científico y hacen que, pues, la mayoría de personas, la mayoría de científicos comiencen a buscar otro paradigma, ¿no? Otra forma de ver el mundo, otra forma de entenderlo, ¿no? Y entonces, jóvenes, la pugna entre teorías científicas es una pugna entre paradigmas, entre formas distintas de ver el mundo. Por eso no hay un progreso que se va sumando, acumulativo, no, sino que lo que va a decir Thomas Kuhn es que la ciencia cambia mediante revoluciones de carácter científico, ¿no? Y una revolución científica es cuando se abandona un paradigma anterior y se sigue un nuevo paradigma. Joven, entonces, como se abandona toda una teoría anterior, el desarrollo no es acumulativo, no es que las teorías se vayan acumulando unas a otras, sino que en realidad el desarrollo científico es un desarrollo de distintos paradigmas a lo largo de toda la historia, joven, y cada uno de estos paradigmas es una forma distinta de ver la realidad. Implica una forma distinta de plantear problemas, implica una forma distinta también de significados que le damos a nuestra realidad, ¿no? En ese sentido, jóvenes, hemos llegado pues ya a lo que llamaríamos la parte final de la clase, ¿no? Entonces vamos a hacer una especie de repaso final de las ideas, ¿no? Hoy ya terminamos. Si me preguntas qué es lo más importante en Nietzsche, te diría, jóvenes, que la vida como un valor fundamental a partir del cual debemos constituir nuestra moral, nuestra antropología, nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, como Nietzsche entiende por la vida algo terrenal, entiende por la vida los instintos vitales, entiende por vida la voluntad de poder, él va a cuestionar todo aquello que se oponga a la vida en ese sentido, ¿no? En ese sentido está Dios, la religión, la metafísica, el racionalismo, el cristianismo. Entonces, Nietzsche va a hacer una crítica tremenda. Joder, en Heidegger, ¿qué es lo más importante? El concepto del ser. Y cómo el concepto del ser está ligado al ser humano, al Dasein. Y cómo el ser y el Dasein, ambos son importantes para comprenderse mutuamente, joven. El hombre comprende el ser y a través del ser se comprende a sí mismo. Entonces, eso es fundamental en Heidegger. Y bueno, pues la idea del Dasein también como ser para la muerte, ser con los otros, ser en el mundo también es una idea interesante. Y bueno, las ideas de la existencia auténtica e inauténtica. Joven, en Wittgenstein lo más importante es el análisis lógico. Eso no cambia, ¿no? Fuera de que cambia su concepción del lenguaje en sus dos etapas, él mantiene esta idea de que la filosofía es una actividad de análisis lógico, una actividad terapéutica que busca corregir los enredos del lenguaje, ¿no? Eso es lo que está fundamental en su pensamiento. Jóvenes, y por último, pues, si hablamos del neopositivismo, lo más importante en ello sería su crítica a la metafísica. Ellos realizan, pues, una crítica a las ideas metafísicas, su concepto de verificación y la defensa, pues, del proyecto fisicalista es fundamental, joven.
¿no? Todo lo científico pertenece al ámbito natural, todo lo científico puede verificarse en los hechos, idea central de ellos, mientras que en Popper, jóvenes, encontramos esta idea del ensayo y error como parte fundamental del aprendizaje del ser humano y como parte de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendemos? Aprendemos, joven, a partir de ciertos problemas, planteando soluciones tentativas, quizás viendo que eso estaba equivocado, corrigiéndonos, y en ese sentido el racionalismo crítico es una filosofía, jóvenes, que habla pues del progreso por ensayo y error fundamentalmente. Y por último, el relativismo epistemológico, jóvenes, que terminaría diciéndonos que cada teoría científica es un paradigma, es decir, es un conjunto de ideas que nos va a permitir interpretar el mundo de maneras distintas, ¿no? Entonces, los cambios de teorías científicas y los cambios de paradigma no generan un progreso, sino que generan diversas formas de ver el mundo, y estas formas son formas relativas, ¿no? En ese sentido se está hablando de un carácter hermenéutico de esta filosofía de Thomas Kuhn. Listo, muchachos, con eso llegamos al final de esta clase. Espero pues las ideas hayan estado claras, hayas podido comprender parte del pensamiento de esta época. Ya nos estaremos viendo, jóvenes, en una próxima oportunidad, ¿no? Entonces, me despido. Hasta la próxima, jóvenes.